Proporcionalidad compuesta. En este tipo de proporcionalidad se trabaja con tres variables o más variables. Además, en este caso se mezclan las proporcionalidades inversas y las directas. Y debemos trabajar con el K construido de esta forma. Quiere decir que acá hay una que es inversa, que sería la variable X con la variable Y es inversa, mientras que si yo trabajo entre la variable Y con la variable Z serían directas, por eso queda escrita de esta forma. Asimismo, si nosotros trabajamos con regla de 3, en este caso se llama regla de 3 compuesta, la que vimos anteriormente era regla de 3 simple. Y veamos un problema para comenzar con esto. Acá tenemos el problema 1, dice así: 20 empleados de una fábrica. En este caso están fabricando 10 muebles. Tenemos la variable empleados, la variable muebles y la variable días. Dice que 9 días. ¿Cuántos empleados se necesitan para fabricar 40 muebles en 15 días? Entonces, el análisis sería de la siguiente forma. El análisis de esto dice así: se deben identificar los tipos de proporcionalidades que existen entre las variables. Eso quiere decir que entre empleados y muebles, ¿qué tipo de proporcionalidad es? Y entre muebles y días, ¿qué tipo de proporcionalidad es? Entonces, esto sería de la siguiente forma. Entonces, ¿cómo sería? Si nosotros vemos acá entre los días y los empleados, esta sería inversa, porque a mayor cantidad de días se necesita una menor cantidad de empleados, o viceversa. Si tengo más empleados, voy a emplear menos días. Entonces esto sería así, entre esas dos, esa es inversa. Y por otro lado, entre los empleados y la cantidad de muebles, eso es directa. A mayor cantidad de empleados, a mayor cantidad de muebles se podrán fabricar. Entonces acá vamos a decir que es directa. Entonces esta sería directa entre los empleados y el número de muebles elaborados por estos empleados. Entonces quedaría de esta forma. Vamos a decir lo siguiente en esta oportunidad: que la constante K de proporcionalidad va a ser inversa entre los días, se va a hacer los días, por el número de empleados. Y esto lo vamos a dividir por la cantidad de muebles, porque sería directa. Es decir, acá arriba nosotros tenemos entre los días y los empleados, esa es inversa, como entre los empleados y los muebles es directa, la M de muebles tiene que estar abajo, ¿no es cierto?, por ser directa. Entonces, a partir de esto, podemos formular una ecuación, porque como la constante de proporcionalidad es la misma, podemos decir que el K inicial es igual al K final. Vamos a decir de esta forma que el K inicial es igual al K final. ¿Cuál es el K inicial? El K inicial está formado por todas las variables que se encontraban inicialmente. Por ejemplo, si vemos acá el problema, tenemos, por ejemplo, esos 20 empleados, estos 10 muebles, estos 9 días, son variables iniciales. Y las otras que están en el renglón de abajo serían cantidades finales. De esto podemos establecer nosotros lo siguiente, que vamos a tener acá donde tengo el K. Tengo días, empleados y muebles. Entonces sería días que hay inicialmente por los empleados que hay inicialmente, y esto dividido en los muebles que hay inicialmente. Entonces esto va a ser igual a los días que hay finalmente por los empleados que hay finalmente, dividido por los muebles que hay finalmente. Entonces, ¿cuál sería la variable a trabajar? Los empleados que hay finalmente. Eso es lo que se está preguntando. Si vemos acá,
se pregunta cuántos empleados se necesitan. Finalmente, entonces los empleados sería la incógnita. De esta forma, mantenemos esta fracción que está en este lado y los días finales va a pasar dividiendo. Entonces todo esto que está acá lo paso dividiendo y los muebles finales lo paso multiplicando. Entonces acá queda multiplicando los días finales. Y arriba pasaría multiplicando los muebles finales. Y eso va a ser igual a lo que estamos buscando, que son los empleados finales. Ahora, esto se puede escribir al revés. Eso quiere decir que esta fracción se puede escribir a mi derecha y la incógnita a mi izquierda. Y de esta forma quedaría que los empleados finales va a ser igual a los días iniciales por los empleados iniciales por los muebles finales. Todo esto dividido en los muebles iniciales por los días finales. Pero acá tenemos un problema. Tenemos que reemplazar cuánto valen los días iniciales, los empleados iniciales, los muebles finales, los muebles iniciales y los días finales. Para ello vamos a correr esto hacia acá para que en este sector coloquemos los datos, cuánto vale cada uno de ellos. Si nos damos cuenta, ahora acá tenemos los datos, por ejemplo, los empleados iniciales, los muebles iniciales, los días iniciales, los muebles finales y los días finales. Como se puede apreciar, acá tenemos los datos correspondientes. Entonces tenemos que reemplazar primero días iniciales que son 9, después empleados iniciales que son 20 y después los muebles finales que son 40. Eso va en el numerador, acá arriba. Y en el denominador tenemos que colocar los muebles iniciales que son 10 y los días finales que son 15. Comencemos con esto, ¿cómo sería? Entonces acá sería los empleados finales va a ser igual, en el numerador serían días iniciales, que son 9, después empleados iniciales, que son 20, y después muebles finales, que son 40. Y en el denominador van los muebles iniciales multiplicado por los días finales, que son 15. Si esto lo ingresamos a una calculadora, obtenemos la solución correspondiente. Entonces, en la calculadora, primero debemos ingresar la fracción, que se refiere a toda esta fracción, colocando en la parte del numerador el 9 por el 20 por el 40. Entonces, esto sería así, fracción, y en el numerador, acá arriba, colocamos nosotros el 9 por el 20 por el 40. Con esta tecla bajamos y acá agregamos lo que está en el denominador, es decir, esto de acá. Y eso sería el 10 por el 15. Presionamos el igual y obtenemos 48. Por lo tanto, serían 48 empleados. Entonces, la solución es de 48 empleados, ¿no es cierto? Y ahí estaríamos listos con la solución para este problema. Ahora vamos a ver cómo sería, pero con regla de 3 compuesta. Para la regla de 3 compuesta tenemos los días iniciales, los empleados iniciales, los muebles iniciales. Y acá los muebles finales, los días finales y los empleados finales, que es lo que se pregunta. El otro método es por regla de 3 compuesta. Entonces, el método de regla de 3 compuesta, tengo que identificar en sí si es directa o es inversa entre las variables. Entre los días, ¿no es cierto?, que es el tiempo con los empleados, es inversa. A mayor cantidad de empleados, menor es el tiempo. Pero entre los empleados y los muebles, es directa. A mayor empleados, mayor cantidad de muebles fabrican dichos empleados. Entonces, veamos en sí cuáles son los datos que ya lo habíamos visto previamente. Entonces, el tiempo, la primera etapa,
son 9 días, son 20 empleados y son 10 muebles. En la segunda etapa son 15 días, son X empleados y son 40 muebles. Entonces acá nosotros vamos a decir lo siguiente. Como acá es inversa, se multiplica hacia el lado, pero acá es cruzada porque es directa. Acá es cruzada y acá es hacia el lado. Cruzada es cuando es directa, hacia el lado cuando es inversa. Dicho esto, vamos a decir lo siguiente, que X va a ser igual a las variables que siguen la trayectoria que no pasa por la X, como lo están apreciando ustedes, se colocan en la parte superior, es decir, en el numerador como un producto, que en esta oportunidad sería el 40, sería el 20 y sería el 9. Mientras que las que tienen una trayectoria que pasa por la X, como están apreciando, las flechas, sería el 10 y sería el 15, entonces quedaría 10 por 15. Ahora, como saben ustedes, al ingresar esto a una calculadora, da un resultado de 48 empleados. Esto que es la solución. Bueno, ustedes saben que es 48 y saben que al resolver todo esto de acá da efectivamente los 48 resolver esto, porque ya lo hemos visto anteriormente. Pasamos al problema número 2. Dice que en una industria textil se requiere trabajar con una gran cantidad de agua destilada. Para efecto se dispone un depósito de 12 metros de profundidad. Este es llenado en 8 días a una razón de 50 litros por segundo. Esta sería una razón de cambio, ¿no es cierto? Porque involucra lo que es el tiempo. Dice que el agua se ocupará en este caso a una razón de 25 litros por segundo, pero ahora es a 8 metros de profundidad. ¿Cuántos días tardaría? Entonces ahí tenemos las variables son altura, tiempo y lo que es la razón de cambio. Entonces, entre la altura y el tiempo es directa. Si yo empleo más tiempo, ¿no es cierto?, voy a alcanzar a llenar el depósito a una mayor altura, a una mayor profundidad. Por lo tanto, sería de forma directa. Entonces acá tenemos algo que es directa. Por otro lado, entre el tiempo y la razón, es decir, la razón es como la velocidad de llenado, ¿no es cierto?, es inversa. Si yo aumento la velocidad de llenado, voy a demorarme menor tiempo en llenar un depósito o un tanque. Entonces esta sería inversa. Entonces, el K nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría así. Que el K va a ser entre lo que es razón y tiempo. Le voy a colocar R de razón y T de tiempo. Existe esto que es una forma inversa, es decir, una proporcionalidad inversa. Como la altura y el tiempo es directa, quiere decir que acá debo colocar yo la variable que me estaría faltando, que es la h de altura, en el denominador. Entonces acá abajito colocamos la h de altura. Y así quedaría. Entonces debo repetir lo mismo, que es lo que vimos anteriormente, igualar la constante de proporcionalidad. Un K inicial en la primera etapa y un K final, es decir, en la segunda etapa, o un K1 y un K2. Bueno, si quieren lo veo con números. 1 inicial, 2 final. Sería un K1 que es el inicial y un K2 que sería el que está en la etapa final. Entonces, el K es R, sería R1 por T1 y esto dividido en lo que es altura 1. Y esto va a ser igual, acá lo mismo, un R2 por un T2 y esto dividido
en un H2. Entonces, acá nosotros tenemos que identificar cuál es la incógnita, qué es lo que se pide. Entonces, si vemos el encabezado, en el encabezado dice que acá está preguntando el tiempo, la cantidad de días que tardaría en la etapa 2 o en el caso 2 o en el momento 2 o momento final. Es decir, a este lado de acá. Es decir, T2. T2 sería la incógnita. Entonces acá tenemos que despejar, por lo tanto se mantendría lo que es el R1 a este lado, multiplicando por el T1 y pasaría multiplicando la altura 2. Todo esto dividido en lo que es el R2 por la altura 1 que está en este mismo lugar. Y esto va a ser igual al T2. Y ahora debemos reemplazar. Entonces esto lo puedo escribir acá como T2 va a ser igual a la razón 1 por el tiempo 1 por la altura 2. Recuérdense que se pasó multiplicando, dividido en la razón 2 por la altura 1. Recuerden que cuando yo digo que pasa multiplicando o pasa dividiendo, es la forma rápida de realizar el despeje. No estamos trabajando de la forma rigurosamente matemática para hacer esto, ¿ya? Pero es la forma más rápida y que la gran mayoría emplea. Vamos acá a colocar los datos. Si vemos acá el encabezado, los datos serían estos de acá. Entonces, primero las cantidades que están en la etapa inicial, que sería la altura, los días y los litros por segundo. Después vamos a agregar las siguientes cantidades que serían estas de acá. Entonces, acá tenemos los datos, donde T2 es la incógnita. T2, que es la incógnita, entonces en la parte del numerador, es decir, sobre esta línea de acá, aquí arriba, debemos colocar, ¿qué cosa? Debemos colocar el R1, que serían esto, el T1, que sería este, y el H2, que sería ese. Comencemos entonces, serían 50 por 8 y por 8. En el denominador, es decir, acá abajito, en este sector, debemos colocar el R2, que serían 65, y también el H1, que serían 12. Eso se coloca acá. Serían 65 por 12. Y ahora esto lo ingresamos a una calculadora para obtener la solución. Sería una fracción, como vimos recién. Anotamos lo que está en la parte del numerador, es decir, acá arriba, que sería 50 por 8 y esto por 8. Y en el denominador, es decir, acá abajito, el 65 por 12. Bajamos y colocamos 65 por 12. Ups, ahí sí. Y nos daría 4.10 aproximadamente. Serían 4.1 días, ¿no? O 10. Lo mismo, 4.10 días. Esa es la solución. Bueno, una vez que tengamos la solución, podemos verlo también con regla de 3 compuesta, ¿no es cierto? Para ver si efectivamente nos da lo mismo. Y con regla de 3 compuesta, que es mucho más rápido esto, sería acá 12 la altura inicial, el tiempo inicial es 8, la razón inicial es 50. La altura final es 8, esta sería x, que es el tiempo final, y por último, la razón final es 65. Entre la altura y el tiempo, como vimos hace un breve momento atrás, es directa. Por lo tanto, esto es cruzado. Entonces sería esa con esa y esa con esa. Pero entre el tiempo y la razón es inversa, por lo tanto es hacia el lado.
Entonces esto quiere decir que nosotros vamos a continuar con la trayectoria que se puede ver acá. Entonces, vamos a colocar x es igual. Arriba vamos a notar la trayectoria de las flechas que están viendo ustedes, que son las que no pasan por la x, que sería el 8 por el 8 por el 50. Y en el denominador, es decir, acá abajo, en este sector de acá, va a ser la trayectoria que pasa por la x, que sería el 12 por el 65. Y esto, como vieron ustedes en la calculadora, da 4.1. Estos son días. Y ahí tenemos la solución. Bastante sencillo sería. Acá tenemos el número 3. La idea es que ustedes lo resuelvan de forma independiente. Tienen que llegar a 15 trabajadores. A continuación presentaré la retroalimentación para este problema. La retroalimentación sería la siguiente forma. Acá tenemos los metros, trabajadores, horas. Tenemos inicialmente 40 metros, 5 trabajadores en 6 horas, y acá tendríamos 60 metros, X trabajadores y 3 horas. Entonces, entre los metros y los trabajadores, es decir, la distancia que avanzan los trabajadores y el número de trabajadores, sería directa. A mayor número de trabajadores, mayor distancia podrán avanzar estos trabajadores. Pero entre los trabajadores y el tiempo, es decir, las horas, es inversa. A mayor número de trabajadores, menos tiempo emplean en realizar dicho trabajo. Entonces aquí sería cruzada porque es directa y acá sería hacia el lado porque es inversa. Entonces, primero vamos a trabajar con la trayectoria correspondiente a los números que vamos a anotar en el numerador. Y esta trayectoria va a ser, aquí es cruzado, ¿no es cierto? Y aquí es hacia el lado. Entonces, estos números los anotamos acá arriba, que serían 60 por 5 por 6. Y en el denominador va a ser la trayectoria que pasa por la X, que sería esta. Aquí es inversa y aquí es directa. Esa que pasa por la X se anota acá abajo. Si resolvemos esto en una calculadora, nos da un resultado de 15. Serían 15 trabajadores.